Bienvenido a esta jornada sombría por uno de los capítulos más perturbadores de la historia de Tijuana. Antes de comenzar, tómate un momento para comentar desde dónde estás viendo. Es siempre fascinante ver hasta dónde estas historias olvidadas logran llegar. La carretera federal 1D, que conecta Tijuana con Ensenada, siempre fue conocida por los lugareños como la Estrada de los Desaparecidos. Durante la década de los 80, específicamente entre 1983 y 1987, al menos, 17 personas se esfumaron sin rastro en un tramo de apenas 12 kilómetros. Los registros oficiales hablan de accidentes automovilísticos o abandonos voluntarios, pero los archivos municipales de Tijuana, revisados décadas después, revelan una historia muy diferente. El primer caso documentado ocurrió el 15 de marzo de 1983. Rosa Elena Vázquez, enfermera del Hospital General de Tijuana, salió de su turno nocturno a las 11:45 de la noche. Su auto, un Datsun azul modelo 1979, fue encontrado 3 días después en el kilómetro 847 de la carretera, con las llaves puestas y la puerta del conductor abierta. Su bolso seguía en el asiento. Su dinero, intacto. Rosa Elena nunca regresó a casa. El reporte policial firmado por el comandante Aurelio Mendoza concluyó que la mujer había abandonado voluntariamente su vehículo. Problemas familiares, anotó en la esquina superior derecha del documento. Pero Rosa Elena no tenía familia en Tijuana. Había llegado desde Guadalajara 6 meses antes, huyendo de un matrimonio violento. Sus compañeras del hospital lo sabían. La policía, aparentemente, no preguntó. Durante los meses siguientes, la vida en esa zona de Tijuana transcurría con una normalidad forzada. Las familias que vivían en los ejidos cercanos a la carretera desarrollaron rutinas precisas. Nadie salía después del anochecer. Los niños caminaban en grupos hacia la escuela. Las mujeres compraban provisiones durante la mañana, nunca en la tarde. Era como si toda una comunidad hubiera acordado, sin palabras, que ciertas horas del día simplemente no existían. La región era árida, poblada por granjas pequeñas y casas de adobe que se extendían como manchas pardas entre los cerros. El viento constante del Pacífico traía consigo el olor a salitre mezclado con polvo. En las noches, cuando la temperatura bajaba, se escuchaba el silbido persistente del aire colándose entre las rendijas de las construcciones más viejas. Era un sonido que los habitantes habían aprendido a ignorar, como se ignoran los latidos del propio corazón. El segundo desaparecimiento ocurrió exactamente 2 meses después del primero. Miguel Santos, chofer de un camión de carga que transportaba verduras desde los valles del interior hacia la frontera, no llegó a su destino en San Diego el 16 de mayo de 1983. Su camión fue localizado en el mismo punto donde habían encontrado el auto de Rosa Elena. La carga seguía intacta. El motor aún estaba tibio cuando lo encontraron, como si hubiera sido abandonado minutos antes. Santos era un hombre meticuloso. Llevaba 15 años haciendo la misma ruta. Conocía cada curva, cada subida, cada lugar donde convenía parar, para descansar. Su esposa, Esperanza Santos, declaró que Miguel jamás se habría bajado del camión en plena carretera, menos aún durante la noche. Él decía que esa zona daba mala espina, recordaba años después. Siempre la pasaba de día y rápido. Los registros de la empresa de transporte muestran que Santos había solicitado cambiar su horario 3 semanas antes de su desaparición. Quería hacer el viaje durante las horas de luz. Su jefe, según consta en el expediente laboral, le negó el cambio. Los camiones nocturnos pagan mejor, fue la explicación oficial. Santos necesitaba el dinero extra. Su hija menor había sido diagnosticada con una enfermedad renal y los tratamientos eran costosos. La explicación que circuló entre los vecinos fue simple y conveniente. Los desaparecidos se habían ido a Estados Unidos. Era común en la frontera. La gente cruzaba sin avisar, buscando mejor vida. Las autoridades respaldaron esta versión. El comandante Mendoza declaró al periódico local, Frontera, que los casos no estaban relacionados. Son coincidencias,
Esta región siempre ha sido paso hacia el norte, afirmó en una entrevista publicada el 22 de junio de 1983. La comunidad aceptó la explicación porque era más fácil que enfrentar la alternativa. En los ejidos, las conversaciones sobre los desaparecidos se volvieron susurros que se cortaban cuando llegaba alguien de afuera. Los familiares de Rosa Elena y Miguel dejaron de hacer preguntas públicas. Las búsquedas civiles, que habían comenzado con entusiasmo, se diluyeron hasta desaparecer completamente. En la iglesia de San Judas Tadeo, ubicada a 5 kilómetros del tramo carretero, el padre Esteban Ruiz comenzó a notar cambios sutiles en su feligresía. Las confesiones se volvieron más frecuentes, pero también más vagas. Los fieles hablaban de pecados de omisión, de cosas que era mejor no ver. Cuando el sacerdote preguntaba por detalles, las respuestas se perdían en murmullos incomprensibles. Los meses pasaron como páginas en blanco. El verano de 1983 fue particularmente seco. El polvo se acumulaba en capas gruesas sobre los techos de las casas. Los pozos de agua bajaron su nivel. La carretera, sin mantenimiento adecuado, desarrolló grietas que se extendían como cicatrices sobre el asfalto. El kilómetro 847 se volvió reconocible a la distancia. Era donde la línea amarilla del centro se había borrado por completo. Las noches traían un silencio denso, interrumpido solo por el paso ocasional de vehículos que aceleraban al cruzar la zona. Los conductores habían desarrollado la costumbre de no detenerse, sin importar la razón. Si el auto se descomponía, esperaban hasta el amanecer para salir a buscar ayuda. Era una regla no escrita que todos respetaban, aunque nadie recordaba exactamente cómo había comenzado. El tercer desaparecimiento rompió el patrón temporal que las autoridades habían usado para minimizar los casos anteriores. Arturo Delgado, estudiante de ingeniería de 23 años, se esfumó apenas 12 días después de Santos. Su motocicleta, una Kawasaki roja que había comprado usada, fue encontrada volcada a un costado de la carretera. No había rastros de sangre, ni señales de impacto. La moto estaba en perfectas condiciones mecánicas, según el peritaje realizado por un mecánico de la localidad. Delgado estudiaba en el Instituto Tecnológico de Tijuana y vivía con una tía en la Colonia Libertad. Cada martes y jueves tenía clases nocturnas que terminaban a las 10:30. El trayecto hacia su casa lo llevaba directamente por la carretera federal. Sus compañeros de estudio recordaban que Arturo había mencionado luces extrañas en el camino. No luces sobrenaturales, sino vehículos que parecían seguir un patrón específico. Como si supieran exactamente cuándo iba a pasar por ahí, le había dicho a su novia, Lucía Moreno, 3 días antes de desaparecer. Los archivos personales de Delgado, revisados por su familia, revelaron anotaciones curiosas en un cuaderno que usaba para sus clases de matemáticas. En la última página había dibujado un mapa rudimentario del kilómetro 847. Había marcado 3 puntos específicos con una X y había escrito horarios al margen: 11:30 p.m., 11:45 p.m., 12:00 a.m. Debajo, con letra más pequeña, había anotado: siempre los mismos 2 carros, placas tapadas. La familia Delgado contrató a un detective privado, Joaquín Herrera, ex policía municipal que había renunciado a la fuerza 2 años antes. Herrera condujo su propia investigación durante 6 semanas. Sus notas, preservadas en los archivos familiares, describen encuentros extraños con testigos que inicialmente se mostraban dispuestos a hablar, pero que cambiaban de actitud cuando se mencionaba el kilómetro 847. Es como si hubieran recibido instrucciones, escribió en su reporte final. El detective documentó al menos 5 avistamientos de vehículos sospechosos en la zona durante el periodo en que ocurrieron los desaparecimientos. Los testigos describían siempre los mismos 2 autos: una camioneta pick-up blanca y un sedán oscuro, posiblemente azul marino. Los vehículos aparecían juntos, siempre durante las horas nocturnas, y se estacionaban en puntos estratégicos desde donde podían observar el tráfico en ambas direcciones. Herrera intentó obtener los registros oficiales de patrullaje policial para contrastar con sus hallazgos. El comandante Mendoza le negó el acceso,
alegando que los documentos eran parte de una investigación activa. Cuando Herrera solicitó hablar directamente con los agentes que patrullaban la zona, le informaron que habían sido transferidos a otras jurisdicciones. Reorganización interna fue la explicación que recibió. La investigación privada se topó con un muro de silencio institucional que Herrera describió como sistemático y coordinado. En su reporte final, fechado el 15 de agosto de 1983, concluyó que los desaparecimientos no eran aleatorios ni accidentales. Existe un patrón deliberado que sugiere planificación y conocimiento previo de las rutinas de las víctimas, escribió. La falta de cooperación oficial indica complicidad o al menos negligencia criminal. El cuarto desaparecimiento ocurrió en septiembre. Carmen Jiménez, maestra de primaria de 34 años, salió de una reunión familiar en Rosarito y nunca llegó a su casa en Tijuana. Su auto fue encontrado en el mismo punto de siempre, con una diferencia perturbadora. Las ventanas estaban abiertas, y había señales de que alguien había estado buscando algo en el interior. Los asientos habían sido removidos de sus bases. La guantera estaba vacía, aunque su familia aseguró que Carmen siempre guardaba ahí documentos importantes. Carmen había sido vista por última vez a las 10:15 de la noche, despidiéndose de sus familiares en Rosarito. El trayecto hasta su casa tomaba normalmente 45 minutos. Su hermana, María Jiménez, llamó a la policía cuando Carmen no había llegado a medianoche. La búsqueda oficial comenzó al día siguiente, pero se concentró en hospitales y morgues de la ciudad, no en la carretera donde eventualmente encontrarían el vehículo. Los registros escolares muestran que Carmen había solicitado una transferencia a una escuela más cercana a su domicilio 3 semanas antes de su desaparecimiento. En la solicitud, fechada el 3 de septiembre de 1983, había escrito, como justificación, motivos de seguridad personal. La directora de la escuela, profesora Elena Rueda, recordaba que Carmen había mencionado situaciones incómodas durante su trayecto diario, pero no había dado detalles específicos. El diario personal de Carmen, encontrado en su casa después de la desaparición, contiene entradas que sugieren una preocupación creciente por su seguridad. La entrada del 12 de septiembre, 2 días antes de desaparecer, dice: otra vez los mismos carros en la carretera. Esta vez uno de los hombres me saludó con la mano. No lo conozco. No me gusta que sepan quién soy. La entrada del 14 de septiembre, escrita horas antes de salir hacia Rosarito, termina con una línea inquietante. Si algo me pasa, que revisen mis notas del cajón izquierdo. Las notas del cajón izquierdo nunca fueron encontradas. Según María Jiménez, cuando llegó a la casa de su hermana al día siguiente de la desaparición, el cajón estaba vacío y mostraba señales de haber sido forzado. La cerradura estaba rota, declaró en su testimonio. Carmen era muy cuidadosa con sus cosas. Jamás habría dejado el cajón así. La familia reportó el allanamiento a la policía, pero no se abrió investigación formal. Tal vez ella misma sacó las cosas antes de irse, anotó el agente receptor de la denuncia. Durante el invierno de 1983, la zona del kilómetro 847 desarrolló una reputación que trascendió los límites de la región. Los taxistas de Tijuana comenzaron a cobrar tarifas extra por viajes que requirieran transitar por esa carretera durante la noche. Los autobuses de pasajeros modificaron sus horarios para evitar pasar por el área después del anochecer. Incluso los camiones de carga empezaron a tomar rutas alternativas, más largas pero percibidas como más seguras. La economía local se resintió. Los pequeños comercios que dependían del tráfico nocturno cerraron temprano, o definitivamente. La gasolinera ubicada en el kilómetro 845 redujo su personal nocturno a un solo empleado, quien trabajaba tras rejas de seguridad instaladas específicamente para ese periodo. El propietario, Ramón Castellanos, declaró años después que durante esos meses, la gente tenía miedo de parar, pero también miedo de quedarse sin gasolina en la carretera. Los registros municipales de Tijuana muestran que durante 1984,
El tramo de la carretera federal que incluía el kilómetro 847 recibió la menor cantidad de inversión en mantenimiento de toda la ruta hacia Ensenada. Las justificaciones oficiales mencionaban bajo tráfico vehicular y prioridades presupuestarias. Pero los contratistas consultados de manera extraoficial años después confirmaron que habían recibido instrucciones específicas de minimizar la presencia en la zona durante horas nocturnas. El quinto desaparecimiento marcó un punto de inflexión en la percepción pública del problema. Dr. Fernando Aguirre, médico forense del Servicio Médico Forense de Tijuana, desapareció el 3 de febrero de 1984. A diferencia de las víctimas anteriores, Aguirre tenía conexiones políticas y profesionales que no podían ser ignoradas fácilmente. Su desaparición activó protocolos de búsqueda que habían estado ausentes en los casos previos. Aguirre había terminado su turno en la morgue municipal a las 11:30 de la noche. Su secretaria, Remedios Vega, lo vio salir del edificio y subir a su auto, un Ford Granada gris. El médico vivía en una residencia privada ubicada en la zona de Playas de Tijuana, un trayecto que inevitablemente lo llevaba por la carretera federal. Su esposa, Patricia Aguirre, se preocupó cuando él no llegó a la 1:00 de la madrugada, hora en que normalmente arribaba después de los turnos nocturnos. A diferencia de los casos anteriores, la búsqueda del Dr. Aguirre comenzó inmediatamente y con recursos significativos. Se movilizaron patrullas de múltiples jurisdicciones, helicópteros de la Policía Estatal y equipos de búsqueda especializados. El auto fue encontrado en menos de 6 horas, ubicado exactamente en el mismo punto donde habían aparecido los vehículos de las víctimas anteriores. Esta vez, sin embargo, la escena había sido preservada de manera diferente. El vehículo del Dr. Aguirre mostraba señales de lucha. El espejo retrovisor estaba roto. Había sangre en el volante, confirmada posteriormente como perteneciente a la víctima. En el asiento trasero encontraron su maletín médico, pero faltaba su billetera y su identificación oficial. Más importante aún, encontraron una grabadora de microcasetes que Aguirre usaba para dictar reportes médicos. La cinta estaba parcialmente grabada cuando lo encontraron. La grabación, reproducida durante la investigación formal, contiene 17 minutos de audio que documentan los últimos momentos conocidos del Dr. Aguirre. Los primeros minutos muestran al médico dictando notas sobre autopsias pendientes. Aproximadamente en el minuto 12, su voz cambia de tono. Hay 2 vehículos bloqueando la carretera adelante, dice con voz tensa. No puedo pasar. Voy a retroceder. Después hay silencio durante casi 1 minuto. Luego se escucha la voz de Aguirre, más alterada. Me están siguiendo. No puedo ver las placas. La grabación se corta abruptamente. Los análisis técnicos posteriores confirmaron que la cinta no había sido dañada accidentalmente. Había sido detenida manualmente. En los segundos finales de la grabación, se escuchan voces de fondo, demasiado distorsionadas para ser identificadas, pero claramente humanas. Una de las voces parece dar instrucciones en español, aunque las palabras específicas son inaudibles. El expediente oficial del caso Dr. Aguirre, el único de los desaparecimientos que generó una investigación formal completa, fue clasificado como información reservada por la Procuraduría General del Estado de Baja California en marzo de 1984. La clasificación se mantuvo vigente durante 40 años, hasta que fue desclasificado parcialmente en 2024, debido a una solicitud de transparencia presentada por periodistas de investigación. Los documentos desclasificados revelan que la investigación identificó a varios sospechosos, incluyendo 2 expolicías municipales que habían sido despedidos por corrupción en 1982. Los sospechosos operaban una red de secuestro express que se dirigía específicamente a víctimas que transitaban por rutas predecibles durante horarios nocturnos. El modus operandi consistía en bloquear la carretera con vehículos para forzar a las víctimas a detenerse, momento en que eran interceptadas y transportadas a ubicaciones controladas por la organización. La investigación reveló que las víctimas eran mantenidas inicialmente con vida, mientras los secuestradores intentaban obtener rescates o información valiosa. Cuando los esfuerzos de extorsión fallaban,
Las víctimas eran eliminadas y sus cuerpos dispuestos en lugares remotos del desierto de Baja California. Los investigadores ubicaron 3 sitios de entierro clandestino, donde encontraron restos humanos que coincidían con las características físicas de al menos 6 de los desaparecidos. Los documentos también revelan la existencia de complicidad policial en los crímenes. Varios agentes de la policía municipal proporcionaban información sobre las rutinas de víctimas potenciales y alertaban a los secuestradores sobre operativos de búsqueda. El comandante Aurelio Mendoza, quien había manejado las investigaciones iniciales de manera negligente, fue identificado como el coordinador principal de la red de protección institucional. La operación criminal fue desmantelada en una serie de arrestos coordinados durante julio de 1984. Sin embargo, las detenciones se realizaron de manera discreta, sin publicidad mediática. Los expedientes judiciales muestran que 5 personas fueron procesadas por los crímenes, incluyendo a Mendoza. 4 recibieron sentencias de prisión que variaron entre 15 y 25 años. Mendoza fue encontrado muerto en su celda 3 semanas después de su arresto, en lo que el reporte oficial describió como suicidio. El sitio donde ocurrieron los secuestros fue acordonado indefinidamente por las autoridades. Se instaló una caseta de vigilancia permanente en el kilómetro 845, ostensiblemente para control de tráfico. Los registros municipales muestran que la caseta operó con personal las 24 horas del día entre 1984 y 1987. Los agentes asignados tenían instrucciones específicas de reportar cualquier actividad sospechosa y de mantener comunicación constante con la central de radio. Durante los 3 años que operó la vigilancia intensiva, no se registraron más desaparecimientos en la zona. El tráfico nocturno se normalizó gradualmente. Las empresas de transporte restablecieron sus rutas nocturnas. Los negocios locales reabrieron sus horarios extendidos. Para 1987, el kilómetro 847 había recuperado la apariencia de un tramo carretero normal, sin rastros evidentes de su historia siniestra. Pero las cicatrices permanecieron en la memoria colectiva. Las familias de los desaparecidos nunca recibieron los cuerpos de sus seres queridos. Los sitios de entierro identificados durante la investigación fueron sellados por orden judicial, y nunca fueron exhumados completamente. Las razones oficiales mencionaban evidencia contaminada y riesgos de salud pública, pero documentos internos sugieren que existían preocupaciones sobre revelaciones adicionales que podrían comprometer a funcionarios que seguían en activo. Rosa Elena Vázquez, la primera víctima documentada, sigue oficialmente en la lista de personas desaparecidas del Registro Nacional. Su caso nunca fue cerrado formalmente. Su hermana, que vive ahora en Guadalajara, mantiene un altar doméstico con fotografías y objetos personales de Rosa Elena. Cada 15 de marzo, en el aniversario de la desaparición, enciende velas y reza por el descanso de su alma. Nunca supimos qué le pasó exactamente, dice. Pero sabemos que no se fue por su voluntad. Miguel Santos fue declarado oficialmente muerto en 1990, 7 años después de su desaparición. Su esposa Esperanza nunca se volvió a casar. Su hija, cuya enfermedad renal había motivado a Miguel a trabajar turnos nocturnos, murió 2 años después de la desaparición de su padre, sin haber recibido los tratamientos necesarios. La familia perdió su casa cuando no pudieron continuar con los pagos de la hipoteca. Esperanza vive ahora en un departamento pequeño en la Colonia Libertad, manteniendo viva la memoria de su esposo a través de fotografías y recortes de periódico amarillentos. Los expedientes judiciales de los casos procesados permanecen sellados en los archivos del Tribunal Superior de Justicia de Baja California. Las solicitudes de acceso presentadas por familiares y periodistas han sido consistentemente negadas, citando investigaciones pendientes y protección de víctimas. En 2019,
Una solicitud de transparencia logró obtener algunos documentos redactados que confirman la existencia de la red criminal, pero omiten detalles específicos sobre las víctimas y los métodos utilizados. La caseta de vigilancia del kilómetro 845 fue abandonada oficialmente en 1987, cuando las autoridades declararon que la zona había sido normalizada. La estructura permanece en pie, aunque deteriorada por décadas de abandono. Las ventanas están rotas. La pintura se ha descarapelado completamente. Grafitis y marcas de vandalismo cubren las paredes exteriores. Durante las noches, según reportan conductores actuales, a veces se ven luces intermitentes en el interior, aunque no hay suministro eléctrico funcional. La carretera federal sigue siendo utilizada por miles de vehículos diariamente. El kilómetro 847 es ahora indistinguible de cualquier otro punto de la ruta hacia Ensenada. Nuevas generaciones de conductores transitan por el lugar sin conocimiento de su historia. Las señales de tráfico no mencionan eventos pasados. No hay placas conmemorativas ni memoriales para las víctimas. Sin embargo, los residentes más antiguos de la región mantienen ciertas precauciones. Evitan detenerse en ese tramo específico, especialmente durante la noche. Cuando sus vehículos requieren mantenimiento que los obligue a parar, prefieren hacerlo kilómetros antes o después. Es una práctica que se transmite informalmente entre familiares y vecinos, sin explicaciones detalladas sobre sus orígenes. En 2003, durante trabajos de ampliación de la carretera, los equipos de construcción encontraron objetos enterrados cerca del kilómetro 847. Entre los hallazgos había fragmentos de identificaciones oficiales, llaves de vehículos, y otros efectos personales que coincidían con las descripciones de pertenencias de los desaparecidos. Los objetos fueron entregados a las autoridades, pero nunca fueron catalogados oficialmente ni devueltos a las familias. El ingeniero a cargo de la obra, Roberto Salinas, reportó el hallazgo siguiendo protocolos establecidos. 3 días después, recibió instrucciones verbales de continuar con los trabajos sin interrupciones adicionales. Salinas, entrevistado años después, recordaba que parecía que alguien quería que los objetos permanecieran enterrados. Los trabajos de ampliación se completaron sin más hallazgos reportados, aunque Salinas sospecha que otros objetos fueron encontrados y no reportados por sus trabajadores. La zona circundante al kilómetro 847 experimentó un desarrollo inmobiliario significativo durante la década de los 90. Se construyeron fraccionamientos residenciales, centros comerciales y complejos industriales. El crecimiento urbano transformó el paisaje árido en una extensión suburbana de Tijuana. Las nuevas construcciones obliteraron muchos de los puntos de referencia que habían sido utilizados durante las investigaciones originales. Los mapas actuales de la región no conservan las denominaciones que los investigadores habían usado para identificar sitios específicos relacionados con los crímenes. El Cerro de las Cruces, donde supuestamente se ubicaba uno de los sitios de entierro, es ahora parte de un complejo habitacional llamado Vistas del Mar. La Cañada Seca, mencionada en testimonios como lugar de paso para los secuestradores, fue rellenada para construir un centro comercial. Dr. Patricia Aguirre, viuda del médico forense desaparecido, se mudó a San Diego después de los eventos de 1984. Nunca regresó a vivir a Tijuana de manera permanente. En entrevistas ocasionales con medios de comunicación, ha expresado su creencia de que la verdad completa sobre lo que pasó nunca se conocerá públicamente. Mantiene contacto con las familias de otras víctimas a través de una red informal de apoyo, que se reúne anualmente en una misa conmemorativa. La misa se celebra cada febrero en la iglesia de San Judas Tadeo, la misma donde el padre Esteban Ruiz había notado cambios en las confesiones de sus feligreses durante los años de los desaparecimientos. El padre Ruiz murió en 1995, llevándose consigo cualquier información específica que hubiera obtenido a través del sacramento de la confesión. Su sucesor, padre Miguel Herrera, mantiene la tradición de la misa anual, pero admite que no conoce los detalles completos de la historia. Los archivos parroquiales de San Judas Tadeo
contienen registros de bautismos, matrimonios y defunciones que abarcan el periodo de los desaparecimientos. Curiosamente, los registros de defunciones para 1983 y 1984 muestran un número inusualmente alto de muertes por causas no especificadas entre residents de la zona. Las fechas no coinciden exactamente con los desaparecimientos documentados, pero sugieren que otros eventos relacionados pudieron haber ocurrido sin ser reportados oficialmente. En 2018, un documental independiente titulado Kilómetro 847, Los desaparecidos de Tijuana, intentó reconstruir los eventos basándose en entrevistas con familiares sobrevivientes y documentos desclasificados. El proyecto enfrentó obstáculos significativos para obtener permisos de filmación en la zona específica. Las autoridades municipales citaron regulaciones de seguridad y protección del tráfico vehicular para negar el acceso a ciertos puntos de la carretera. El documental, que finalmente se produjo utilizando locaciones alternativas, incluyó testimonios de varios residentes de la época que no habían hablado públicamente antes. Sus relatos coinciden en describir una atmósfera de miedo generalizado que duró varios años. Todo el mundo sabía que algo malo estaba pasando, dice una de las entrevistadas. Pero nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta. Los registros hospitalarios de Tijuana para el periodo 1983-1987 muestran un incremento en consultas por trastornos relacionados con estrés entre residentes de los ejidos cercanos al kilómetro 847. Los reportes médicos, aunque técnicamente confidenciales, fueron parcialmente revisados con autorización de algunos pacientes décadas después. Los síntomas más comunes incluían insomnio, ansiedad, y lo que los doctores de la época describían como hipervigilancia. La doctora Carmen Solís, psiquiatra que atendió varios casos durante ese periodo, recordaba años después que los pacientes describían una sensación constante de estar siendo observados. Muchos habían desarrollado rutinas obsesivas de verificación. Revisar múltiples veces que las puertas estuvieran cerradas, evitar ventanas que dieran hacia la carretera, mantener las luces exteriores encendidas durante toda la noche. Era como si una comunidad entera hubiera desarrollado síntomas de estrés postraumático. Observó. Los efectos psicológicos persistieron mucho después de que terminaran los desaparecimientos. Los registros escolares de la zona muestran que durante los años 80 y 90, los niños que habían vivido cerca del kilómetro 847, durante los eventos traumáticos, presentaban índices más altos de problemas de atención y rendimiento académico. Muchas familias optaron por mudarse a otras partes de Tijuana o a ciudades diferentes, contribuyendo a un despoblamiento gradual de la zona rural. El despoblamiento tuvo consecuencias económicas duraderas. Varios ejidos perdieron población hasta volverse inviables. Las tierras fueron vendidas a desarrolladores inmobiliarios a precios significativamente por debajo del valor de mercado. Los compradores, en su mayoría empresas de fuera del estado, no estaban informados sobre la historia específica de la zona. Las ventas se procesaron a través de intermediarios que no proporcionaron detalles sobre eventos pasados. Irónicamente, el desarrollo inmobiliario que eventualmente transformó la zona contribuyó a borrar las evidencias físicas de los crímenes. Los sitios de entierro mencionados en los expedientes judiciales fueron construidos con casas y comercios. Si quedaban restos humanos no recuperados, ahora están bajo cimientos de concreto y estructuras permanentes. La urbanización completó efectivamente el encubrimiento que había comenzado con la clasificación de expedientes. En 2010, durante excavaciones para instalar líneas de drenaje en uno de los nuevos fraccionamientos, los trabajadores encontraron fragmentos óseos que parecían ser de origen humano. El hallazgo fue reportado a las autoridades correspondientes, pero no se realizó investigación forense completa. El reporte oficial concluyó que los restos no mostraban signos de criminalidad y fueron clasificados como restos arqueológicos de origen indeterminado.
La decisión de no investigar más profundamente los restos óseos fue controvertida entre algunos residentes del nuevo fraccionamiento. Un grupo de vecinos contrató independientemente a un antropólogo forense, Dr. Luis Ramírez, para evaluar fotografías y muestras que habían conseguido antes de que los restos fueran removidos oficialmente. El análisis preliminar de Ramírez sugirió que los huesos correspondían a al menos 2 individuos adultos y mostraban marcas consistentes con trauma violento. El reporte privado del Dr. Ramírez nunca fue considerado oficialmente por las autoridades. Cuando los vecinos intentaron presentar la evidencia, se les informó que la investigación oficial había sido cerrada y que no se aceptarían elementos adicionales. El fraccionamiento continuó su desarrollo normal. Las casas construidas sobre el sitio del hallazgo fueron vendidas sin que los compradores fueran informados sobre el descubrimiento de restos humanos. Los propietarios actuales de las casas en esa área reportan ocasionalmente problemas menores que atribuyen a fallas de construcción, ruidos inexplicables en las tuberías, problemas recurrentes con el sistema eléctrico, olores extraños que aparecen y desaparecen sin causa aparente. Los contratistas que han trabajado en reparaciones no han encontrado explicaciones técnicas para todos los problemas, pero tampoco han sugerido causas alternativas. La carretera federal que une Tijuana con Ensenada fue modernizada completamente en 2015. El proyecto incluyó la instalación de iluminación LED, cámaras de seguridad y sistemas de comunicación de emergencia. La tecnología actual permite monitoreo continuo del tráfico y respuesta rápida a incidentes. Las condiciones que permitieron los secuestros y desaparecimientos de los años 80 serían técnicamente imposibles de replicar en el contexto actual. Sin embargo, las mejoras tecnológicas no han borrado completamente la memoria colectiva de los eventos. Los conductores de más edad, especialmente aquellos que vivieron en la región durante los años 80, mantienen hábitos de precaución cuando transitan por el área. Evitan detenerse innecesariamente. Mantienen sus vehículos en condiciones óptimas para minimizar la posibilidad de fallas mecánicas. Algunos llevan teléfonos satelitales como respaldo a la comunicación celular. Los servicios de emergencia de la zona han desarrollado protocolos específicos para responder a llamadas de auxilio en el tramo histórico del kilómetro 847. Los tiempos de respuesta se mantienen por debajo del promedio regional. Las patrullas realizan recorridos más frecuentes durante las horas nocturnas. Es una inversión en seguridad que trasciende las necesidades estadísticas actuales, pero que responde a una necesidad psicológica de la comunidad. En 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas incluyó los casos del kilómetro 847 en una revisión nacional de desaparecimientos sin resolver. La revisión confirmó que al menos 11 de los 17 desaparecidos documentados nunca fueron localizados, vivos o muertos. Los casos permanecen técnicamente abiertos, aunque no se han asignado recursos activos de investigación. La inclusión en el Registro Nacional permitió que familiares de las víctimas accedieran a programas de apoyo que no habían estado disponibles en décadas anteriores. Servicios de asesoría psicológica, asistencia legal y beneficios económicos limitados fueron puestos a disposición de quienes calificaban. Sin embargo, la mayoría de los familiares directos habían fallecido o se habían mudado fuera del país, limitando el impacto práctico de estos programas. Los registros actuales de la Comisión Nacional muestran que México tiene más de 100,000 personas oficialmente desaparecidas, lo que coloca los eventos del kilómetro 847 en una perspectiva nacional más amplia. Los 17 casos de Tijuana representan una fracción microscópica del problema general, pero su concentración geográfica y temporal los hace estadísticamente significativos para entender patrones de criminalidad organizada en zonas fronterizas. Los académicos que estudian desaparecimientos forzados han identificado el caso del kilómetro 847 como un ejemplo temprano de lo que posteriormente se convertiría en un patrón nacional. La combinación de corrupción policial, crimen organizado y impunidad institucional que caracterizó los eventos de los años 80 se replicó en múltiples regiones del país durante las décadas siguientes. Tijuana fue, en cierto sentido, un laboratorio para métodos que se expandirían geográficamente.
La evolución del crimen organizado en la frontera de Baja California incorporó algunas de las tácticas utilizadas en los secuestros del kilómetro 847. El control territorial, la infiltración de fuerzas policiales y la eliminación sistemática de testigos se convirtieron en elementos estándar de las organizaciones criminales más sofisticadas. Los eventos de los años 80 proporcionaron lecciones tanto para criminales como para autoridades sobre métodos efectivos de operación y encubrimiento. El sitio web de la Fiscalía General del Estado de Baja California mantiene una sección dedicada a casos históricos sin resolver, que incluye referencias breves a los desaparecimientos del kilómetro 847. La información disponible públicamente es limitada y se enfoca en solicitar cooperación ciudadana para proporcionar información adicional. No se mencionan detalles específicos sobre la investigación criminal que fue completada en los años 80. La página web incluye un formulario electrónico para que personas con información relevante puedan contactar a las autoridades de manera confidencial. Desde su establecimiento en 2018, el formulario ha generado ocasionalmente comunicaciones que las autoridades describen como no verificables o no relevantes para las investigaciones activas. No se han producido arrestos adicionales o recuperaciones de evidencia basadas en información recibida a través de estos canales. Los medios de comunicación locales cubren esporádicamente los aniversarios de los desaparecimientos, especialmente fechas significativas como el 15 de marzo, aniversario de la desaparición de Rosa Elena Vázquez. Las coberturas tienden a ser ceremoniales, enfocándose en el dolor de las familias y en llamados genéricos a la justicia. Raramente incluyen investigación periodística nueva o revelaciones de información previamente desconocida. El periódico Frontera, que había cubierto los eventos originalmente en los años 80, publicó en 2023 un artículo retrospectivo que incluía fotografías de archivo y entrevistas con periodistas que habían trabajado en los casos décadas antes. Los periodistas veteranos recordaban la dificultad de obtener información oficial y la sensación de que había aspectos de la historia que nunca nos permitieron conocer completamente. Las redes sociales han permitido que descendientes y familiares lejanos de las víctimas se conecten y compartan información que no había circulado previamente. Un grupo de Facebook, llamado Memoria Kilómetro 847, mantiene fotografías, recortes de periódico y testimonios personales relacionados con los desaparecimientos. El grupo tiene menos de 200 miembros, pero genera contenido consistente que mantiene viva la memoria de los eventos. Las publicaciones en el grupo de Facebook incluyen ocasionalmente información nueva, como fotografías familiares de las víctimas que no habían sido publicadas anteriormente, o recuerdos específicos de familiares que no habían compartido sus experiencias públicamente. Estos testimonios personales proporcionan detalles humanos que no aparecen en los registros oficiales, pero también generan nuevas preguntas sobre aspectos de los casos que permanecen sin resolver. En 2024, exactamente 40 años después de los últimos arrestos relacionados con los crímenes, el grupo de Facebook organizó una ceremonia conmemorativa en el sitio del kilómetro 847. La ceremonia fue pequeña, con menos de 50 asistentes, pero recibió cobertura mediática que reavivó el interés público en los casos. Durante la ceremonia, los asistentes colocaron cruces blancas temporales y flores en el lugar donde habitualmente aparecían los vehículos abandonados. Las autoridades permitieron la ceremonia conmemorativa sin interferencia, pero mantuvieron presencia policial discreta durante el evento. No se presentaron obstáculos para que los participantes accedieran al sitio específico, aunque se les solicitó que no interfirieran con el tráfico vehicular normal. La ceremonia duró aproximadamente 2 horas e incluyó lecturas de los nombres de las víctimas y momentos de silencio. El interés renovado generado por la ceremonia conmemorativa llevó a que varios medios nacionales produjeran contenido sobre los casos. Un programa de televisión de investigación criminal incluyó un segmento de 30 minutos sobre los desaparecidos del kilómetro 847, utilizando animaciones digitales para recrear la geografía de los eventos y entrevistas con expertos en criminalística para explicar los métodos utilizados por los perpetradores.
La cobertura mediática nacional también atrajo la atención de organizaciones de derechos humanos que trabajan en temas de desapariciones forzadas. Representantes de estas organizaciones visitaron Tijuana para reunirse con familiares de las víctimas y evaluar la posibilidad de presentar casos ante comisiones internacionales de derechos humanos. Las consultas preliminares sugirieron que los casos podrían calificar para revisión internacional, aunque los procesos requerirían años de preparación legal. Mientras tanto, la vida continúa normalmente en el kilómetro 847 y sus alrededores. El tráfico fluye constantemente. Los nuevos desarrollos inmobiliarios siguen expandiéndose. Las generaciones más jóvenes crecen sin conocimiento directo de la historia del lugar. Bienvenido a esta jornada sombría, por uno de los capítulos más perturbadores de la historia de Tijuana. Antes de comenzar, tómate un momento para comentar desde dónde estás viendo. Es siempre fascinante ver hasta dónde estas historias olvidadas logran llegar. La carretera federal 1D, que conecta Tijuana con Ensenada, siempre fue conocida por los lugareños como la Estrada de los Desaparecidos. Durante la década de los 80, específicamente entre 1983 y 1987, al menos 17 personas se esfumaron sin rastro en un tramo de apenas 12 kilómetros. Los registros oficiales hablan de accidentes automovilísticos o abandonos voluntarios. Pero los archivos municipales de Tijuana, revisados décadas después, revelan una historia muy diferente. El primer caso documentado ocurrió el 15 de marzo de 1983. Rosa Elena Vázquez, enfermera del Hospital General de Tijuana, salió de su turno nocturno a las 11:45 de la noche. Su auto, un Datsun azul modelo 1979, fue encontrado 3 días después en el kilómetro 847 de la carretera, con las llaves puestas y la puerta del conductor abierta. Su bolso seguía en el asiento. Su dinero, intacto. Rosa Elena nunca regresó a casa. El reporte policial, firmado por el comandante Aurelio Mendoza, concluyó que la mujer había abandonado voluntariamente su vehículo. Problemas familiares. Anotó en la esquina superior derecha del documento. Pero Rosa Elena no tenía familia en Tijuana. Había llegado desde Guadalajara 6 meses antes, huyendo de un matrimonio violento. Sus compañeras del hospital lo sabían. La policía aparentemente no preguntó. Durante los meses siguientes, la vida en esa zona de Tijuana transcurría con una normalidad forzada. Las familias que vivían en los ejidos cercanos a la carretera desarrollaron rutinas precisas. Nadie salía después del anochecer. Los niños caminaban en grupos hacia la escuela. Las mujeres compraban provisiones durante la mañana, nunca en la tarde. Era como si toda una comunidad hubiera acordado, sin palabras, que ciertas horas del día simplemente no existían. La región era árida, poblada por granjas pequeñas y casas de adobe que se extendían como manchas pardas entre los cerros. El viento constante del Pacífico traía consigo el olor a salitre mezclado con polvo. En las noches, cuando la temperatura bajaba, se escuchaba el silbido persistente del aire colándose entre las rendijas de las construcciones más viejas. Era un sonido que los habitantes habían aprendido a ignorar, como se ignoran los latidos del propio corazón. El segundo desaparecimiento ocurrió exactamente 2 meses después del primero. Miguel Santos, chofer de un camión de carga que transportaba verduras desde los valles del interior hacia la frontera, no llegó a su destino en San Diego el 16 de mayo de 1983.
Su camión fue localizado en el mismo punto donde habían encontrado el auto de Rosa Elena. La carga seguía intacta. El motor aún estaba tibio cuando lo encontraron, como si hubiera sido abandonado minutos antes. Santos era un hombre meticuloso. Llevaba 15 años haciendo la misma ruta. Conocía cada curva, cada subida, cada lugar donde convenía parar, para descansar. Su esposa, Esperanza Santos, declaró que Miguel jamás se habría bajado del camión en plena carretera, menos aún durante la noche. Él decía que esa zona daba mala espina, recordaba años después. Siempre la pasaba de día y rápido. Los registros de la empresa de transporte muestran que Santos había solicitado cambiar su horario 3 semanas antes de su desaparición. Quería hacer el viaje durante las horas de luz. Su jefe, según consta en el expediente laboral, le negó el cambio. Los camiones nocturnos pagan mejor, fue la explicación oficial. Santos necesitaba el dinero extra. Su hija menor había sido diagnosticada con una enfermedad renal y los tratamientos eran costosos. La explicación que circuló entre los vecinos fue simple y conveniente. Los desaparecidos se habían ido a Estados Unidos. Era común en la frontera. La gente cruzaba sin avisar, buscando mejor vida. Las autoridades respaldaron esta versión. El comandante Mendoza declaró al periódico local, Frontera, que los casos no estaban relacionados. Son coincidencias. Esta región siempre ha sido paso hacia el norte, afirmó en una entrevista publicada el 22 de junio de 1983. La comunidad aceptó la explicación porque era más fácil que enfrentar la alternativa. En los ejidos, las conversaciones sobre los desaparecidos se volvieron susurros que se cortaban cuando llegaba alguien de afuera. Los familiares de Rosa Elena y Miguel dejaron de hacer preguntas públicas. Las búsquedas civiles, que habían comenzado con entusiasmo, se diluyeron hasta desaparecer completamente. En la iglesia de San Judas Tadeo, ubicada a 5 kilómetros del tramo carretero, el padre Esteban Ruiz comenzó a notar cambios sutiles en su feligresía. Las confesiones se volvieron más frecuentes, pero también más vagas. Los fieles hablaban de pecados de omisión, de cosas que era mejor no ver. Cuando el sacerdote preguntaba por detalles, las respuestas se perdían en murmullos incomprensibles. Los meses pasaron como páginas en blanco. El verano de 1983 fue particularmente seco. El polvo se acumulaba en capas gruesas sobre los techos de las casas. Los pozos de agua bajaron su nivel. La carretera, sin mantenimiento adecuado, desarrolló grietas que se extendían como cicatrices sobre el asfalto. El kilómetro 847 se volvió reconocible a la distancia. Era donde la línea amarilla del centro se había borrado por completo. Las noches traían un silencio denso, interrumpido solo por el paso ocasional de vehículos que aceleraban al cruzar la zona. Los conductores habían desarrollado la costumbre de no detenerse, sin importar la razón. Si el auto se descomponía, esperaban hasta el amanecer para salir a buscar ayuda. Era una regla no escrita que todos respetaban, aunque nadie recordaba exactamente cómo había comenzado. El tercer desaparecimiento rompió el patrón temporal que las autoridades habían usado para minimizar los casos anteriores. Arturo Delgado, estudiante de ingeniería de 23 años, se esfumó apenas 12 días después de Santos. Su motocicleta, una Kawasaki roja que había comprado usada, fue encontrada volcada a un costado de la carretera. No había rastros de sangre, ni señales de impacto. La moto estaba en perfectas condiciones mecánicas, según el peritaje realizado por un mecánico de la localidad. Delgado estudiaba en el Instituto Tecnológico de Tijuana y vivía con una tía en la Colonia Libertad. Cada martes y jueves tenía clases nocturnas que terminaban a las 10:30. El trayecto hacia su casa lo llevaba directamente por la carretera federal. Sus compañeros de estudio recordaban que Arturo había mencionado luces extrañas en el camino. No luces sobrenaturales, sino vehículos que parecían seguir un patrón específico. Como si supieran exactamente cuándo iba a pasar por ahí. Le había dicho a su novia, Lucía Moreno, 3 días antes de desaparecer. Los archivos personales de Delgado, revisados por su familia,
revelaron anotaciones curiosas en un cuaderno que usaba para sus clases de matemáticas. En la última página, había dibujado un mapa rudimentario del kilómetro 847. Había marcado 3 puntos específicos con una X y había escrito horarios al margen: 11:30 p.m., 11:45 p.m., 12:00 a.m. Debajo, con letra más pequeña, había anotado: siempre los mismos 2 carros, placas tapadas. La familia Delgado contrató a un detective privado, Joaquín Herrera, ex policía municipal que había renunciado a la fuerza 2 años antes. Herrera condujo su propia investigación durante 6 semanas. Sus notas, preservadas en los archivos familiares, describen encuentros extraños con testigos que inicialmente se mostraban dispuestos a hablar, pero que cambiaban de actitud cuando se mencionaba el kilómetro 847. Es como si hubieran recibido instrucciones, escribió en su reporte final. El detective documentó al menos 5 avistamientos de vehículos sospechosos en la zona durante el periodo en que ocurrieron los desaparecimientos. Los testigos describían siempre los mismos 2 autos: una camioneta pick-up blanca y un sedán oscuro, posiblemente azul marino. Los vehículos aparecían juntos, siempre durante las horas nocturnas, y se estacionaban en puntos estratégicos desde donde podían observar el tráfico en ambas direcciones. Herrera intentó obtener los registros oficiales de patrullaje policial para contrastar con sus hallazgos. El comandante Mendoza le negó el acceso, alegando que los documentos eran parte de una investigación activa. Cuando Herrera solicitó hablar directamente con los agentes que patrullaban la zona, le informaron que habían sido transferidos a otras jurisdicciones. Reorganización interna fue la explicación que recibió. La investigación privada se topó con un muro de silencio institucional que Herrera describió como sistemático y coordinado. En su reporte final, fechado el 15 de agosto de 1983, concluyó que los desaparecimientos no eran aleatorios ni accidentales. Existe un patrón deliberado que sugiere planificación y conocimiento previo de las rutinas de las víctimas, escribió. La falta de cooperación oficial indica complicidad o al menos negligencia criminal. El 4.º desaparecimiento ocurrió en septiembre. Carmen Jiménez, maestra de primaria de 34 años, salió de una reunión familiar en Rosarito y nunca llegó a su casa en Tijuana. Su auto fue encontrado en el mismo punto de siempre, con una diferencia perturbadora. Las ventanas estaban abiertas y había señales de que alguien había estado buscando algo en el interior. Los asientos habían sido removidos de sus bases. La guantera estaba vacía, aunque su familia aseguró que Carmen siempre guardaba ahí documentos importantes. Carmen había sido vista por última vez a las 10:15 de la noche, despidiéndose de sus familiares en Rosarito. El trayecto hasta su casa tomaba normalmente 45 minutos.